La Zona Cero. Turno de noche. Bien, pues estamos dispuestos. ¿Se colaba alguna? Estamos dispuestos a escuchar esas introducciones parafónicas obtenidas por el profesor Germán de Argumosa. Y eso sí, espero que ahora hombre, ya no tiene sentido que os diga nada, pues si sois hipersensibles, yo imagino que no estaréis escuchando. Que no habéis cometido esa pequeña locura. Sí, sí. Bueno, pues la primera introducción, precisamente, que van a oír, se obtuvo con unos amigos míos. Veníamos de San Galen, precisamente. Habíamos estado mi mujer y yo con nuestros amigos, y de regreso entre Berna y Lausanne, pues decidimos hacer noche. Y como antes comentaba yo con Juan Antonio, en Berna, como decía muy bien, pues se habla el alemán, y en Lausanne, o francés. Y tenía interés yo en ver en qué idioma podían recibirse las introducciones, claro está, en caso de que se produjera. Pues bien, es una voz que habla rápidamente, pero que se entiende, y que me pregunta si yo soy Raudive. Dice, ¿hablo con Raudive? Vamos a escucharla. Se darán cuenta que las introducciones se repiten 3 veces, no es que en el original estén así. Es porque el oído no tiene por qué estar entrenado, el oído de ustedes, y exige un cierto entrenamiento para poderlas entender con más facilidad. Por eso lo repito 3 veces. Vamos a ver esta voz que dice, rápida, pero que se entiende fácilmente, ¿hablo con Raudive? ¿Se han dado cuenta de cómo se expresan como si cantasen? Sí. ¿Qué modulación tiene? Es algo muy frecuente en estas voces. Bien. Yo entonces me contesté, mejor dicho, a continuación, diciendo que llamara Raudive, que era Germán de Argumosa, que veníamos de San Galen, en fin. Y entonces entró una voz femenina que no se la voy a poner a ustedes porque exige un mayor entrenamiento de oído. Es una voz femenina que insiste. Cuando yo digo, soy Germán Argumosa, insiste, dime Germán, ¿quién has dicho tú que eres? Es muy interesante contemplar estas 2 grabaciones, además de otras que tengo semejantes en este sentido, porque si se tratase de mi inconsciente, ¿cómo es que mi inconsciente, se tratase de grabaciones de mi inconsciente, cómo es que mi inconsciente ignora quién soy yo? Podríamos seguir reflexionando sobre estos contenidos en la forma en que se han producido, de preguntar por mí, pero, en fin, nos iba a llevar mucho tiempo, aunque sería muy interesante, porque resultarían pues unas reflexiones filosóficas sobre estas introducciones, pero realmente y nos conocemos. Nos llevaría muy nos conocemos, ¿verdad? Nos llevaría muy lejos, y podríamos estar hablando otra hora con prórroga. Así que ahora vamos a oír la siguiente. Esta se entiende bastante bien. Es una expresión que intenta tentar. Esto también se da. Yo tengo varias, en donde me hablan como si quisieran que yo sintiese vanidad. Es como si me quisieran provocar la vanidad. Y la voz que ustedes van a escuchar dice así: Dios te hace caso. Y seguidamente esa
de la que ya hablé entre otras, esa voz femenina que en un tono de perfecta adecuación entre la forma expresiva y el contenido, como indicaba también cuando hablaba, en fin, de ese artículo de Ya, esa adecuación que se da, tan tremenda, entre la forma expresiva y los contenidos. Esta voz dice, tengo miedo. La siguiente se obtuvo con unos amigos míos en el Palacio, en el célebre Palacio de Linares. De Linares, sí. Con Raimundita. En donde, exactamente, en donde lamentablemente, pues allí hubo fraudes. Parafernalia. Exactamente, yo me vi obligado a denunciar los fraudes de una señora con un magnetófono, y todo aquello pues perjudicó. Digo que perjudicó porque la verdad es que allí se detectó una cierta fenomenología muy interesante, entre ellas grabaciones, y entre lo que allí ocurrió por la perturbación de un guardajurado. Y yo le tuve perturbado en el despacho por un fenómeno que obtuvo a través de una cámara. Pues bien, allí se logró una grabación muy curiosa. Es una voz femenina, joven, muy joven, que dice así también en un tono melódico: quítame la falda. Escucha. Es muy débil, hay que poner mucha atención, ¿eh? Esto es lo anterior que todavía queda. Sí. Es que había olvidado que, que después de la que tengo miedo, yo pregunto, ¿quién tiene miedo? Y esa voz que salía ahora contestando, fui yo. Bien, vamos a pasar por ella ya, puesto que... Sí. Y vamos a la siguiente. Bien, aquí está esta de quítame la falda. En otra ocasión, también allí en Linares, también con estos amigos, en varios magnetófonos se grabó la siguiente comunicación. Yo pedí a uno de ellos que hiciese una pregunta. Y la pregunta fue la siguiente: ¿tenéis alguna noticia importante que darnos? Y esta pregunta se hacía en el Palacio de Linares un mes aproximadamente antes de la Guerra del Golfo. En julio del 90. Exacto. Pues bien, lo que ustedes van a oír es lo siguiente: ¿qué mundo, Bagdad? La guerra se avecina. Pero presten atención, porque cuando al principio yo hablaba de ese ahorro energético, aquí también se patentiza. Es decir, en la primera expresión, ¿qué mundo, Bagdad?, lo que van a oír, lo que van a entender mejor es Bagdad, que de la expresión es la palabra clave más interesante. Y luego, la guerra se avecina, en esa segunda expresión, lo que van a poder escuchar con más claridad es guerra, que es el término dentro de esa segunda expresión significativo o más significativo. De tal manera que lo que mejor se oye es Bagdad, guerra. O sea que la primera expresión es ¿qué mundo, Bagdad? Y luego la guerra se avecina. Vamos a ver.
Si algunos de ustedes se han sentido impresionados, por muy poco impresionados que se hayan sentido después de escuchar esto, por favor, lo que viene a continuación, no lo oigan. Porque es de una grabación de 10 minutos, a la que hice alusión antes. De esos 10 minutos es lo menos impresionante, pero sin embargo, no deja de serlo bastante. En estos segundos, no he querido ponerme más que segundos, en estos segundos, dentro de esa experiencia de 10 minutos ininterrumpidos, hay una voz que de una manera angustiosa dice: agua, agua, me ahogo, me ahogo. Si prestan atención, escucharán esas dos expresiones. En el resto, que no se va a oír, en el resto hay momentos en donde agua, agua, me ahogo, se entiende con muchísima claridad. Y después hay una voz femenina que en un tono sumamente amenazador y desagradable nombra a uno de los presentes, éramos 12, y a continuación dice: ya te tengo, y sigue el nombre, y termina: te mataré, te mataré, te mataré, en ese tono, mucho más impresionante, desde luego. Esa persona frente a la que esa voz menciona murió aproximadamente a los 3 meses, y murió pidiendo agua y ahogándose. Aquí, ¿qué cabe pensar? Es que realmente esa causa paranormal acabó con la vida de esa persona joven, de unos 40 años. No. Muy cualificada, además. ¿O es que esa causa paranormal conocía el futuro? Y quiso presentarse esa voz como autor de esa muerte. Estas son las dos hipótesis. Es que yo prefiero la segunda. Es que si la segunda la aceptamos, profesor, significa que el destino existe. De eso tenemos que hablar. Hace tiempo que estoy deseando coger el destino por ahí. El destino, sí. Sí. Porque presenta un problema tremendo. Ya lo creo. Porque sí es cierto que contra hechos no valen argumentos, también es cierto que los hechos no pueden estar en oposición al principio de la contradicción. Y si ahí topamos con el principio de la contradicción, en el conocimiento del futuro, tenemos que no negar los hechos, porque contra hechos no caben argumentos, pero sí tratar de explicar esos hechos sin que quede oponiéndose, sin que ataquen, sin que se sometan al primer principio lógico, que es el principio de no contradicción. Bien. Vamos a... Quedábamos entonces en que vamos a escuchar esos segundos de esa sesión de 10 minutos. Y eso sí, si habéis aguantado hasta aquí, pero habéis sentido miedo en algún momento, es mejor que ya definitivamente apaguéis la radio durante unos segundos, porque exacto, lo que vais a escuchar es tremendo, tremendo. Vamos a ver.
reconocerás, Me quita los auriculares. reconocerás que es realmente pavoroso. Pavoroso. Pues pavoroso. no es nada comparado con lo que viene a continuación. No se puede poner, sencillamente. No se puede poner, no. No. En fin, no hemos querido darles a ustedes una noche de terror, ni muchísimo menos. No, ni muchísimo menos. Lo que sí hemos querido es presentarles unas muestras parafónicas en donde se patentiza, se evidencia toda la complejidad de estas introducciones, en donde si es el inconsciente quien actúa, el inconsciente es algo que supera todo lo que se puede o no imaginar, porque resulta que es capaz no solo de grabar fonemas, sino de grabar música. Han oído ahí una nota dentro de una escala, de provocar ruidos tremendos y de tener voces y más voces diferentes, de los más diversos tonos y con los más distintos contenidos. Una clase magistral que nos ha ofrecido el profesor don Germán de Argumosa. Bien, profesor, pues antes de despedirnos, porque nos quedan 3 minutitos. Sí. Ha sido una noche magnífica. Muchas gracias, Juan Antonio. Pues un mensaje navideño, yo creo que podemos eso es lo que yo estaba pensando, porque claro está, yo no quiero marcharme esta noche. Esta noche ya es Nochebuena, ya estamos dentro de la Nochebuena. Claro, y no quiero marcharme esta noche. Sí, expresarles a todos ustedes lo que de todo corazón a todos les deseo: que sean sumamente felices, y que si en algún momento llega la desgracia, no pierdan nunca la esperanza, nunca. Y dentro de quienes con más fuerza tengo yo ahora en mi mente, dentro de que con más fuerza tengo en mi mente, en estos momentos me estoy encontrando con los enfermos que están sufriendo, con los que están en la recta final de su vida, y cómo no, también tengo en mi mente a los presos y a las prostitutas. Muchas felicidades para todos. Felices fiestas, profesor, de todos los oyentes. De todos los oyentes. Toda la gente está bloqueada. Bien, profesor, pues nada, hasta el próximo jueves y que pases una feliz noche mañana. Hasta pronto.